Hola a todos y todas, os hablo desde Ecocredit Euskadi, que es una de las 30 asociaciones de apoyo que tiene Ecocredit Internacional en Europa y Norteamérica. ¿A qué nos dedicamos? Pues a impulsar cambios en los países del sur a través de la financiación. Y aquí en el norte trabajamos para dar a conocer esas finanzas éticas que impulsan cambios, mejorar la educación financiera y, sobre todo, ofrecer alternativas financieras a las personas de aquí para que se puedan impulsar esos cambios, ¿no?, en los países del sur. Impulsamos el comercio justo, la agricultura sostenible, las energías renovables y, sobre todo, los microcréditos. ¿Por qué es importante todo esto? Porque 2.000 millones de personas, según el Banco Mundial, no tienen acceso ni tan siquiera a una cuenta corriente. El impulsar financieramente proyectos como los que os he mencionado en países empobrecidos hace que en torno a 36 millones de personas se vean impactadas de alguna manera por el trabajo de Ecocredit y sobre todo por el trabajo de las oficinas que tenemos en terreno. ¿En qué podéis ayudar? Buscamos gente que se sienta animada para acercarse a las realidades de los países del sur y trabajar para que las personas del norte conozcan esa situación y cómo se pueden buscar alternativas para impulsar cambios en positivo para estos países. Trabajamos como voluntarias en dos líneas. La primera es la educación para la transformación social. Organizamos charlas, sobre todo con asociaciones, con personas, público general. Montamos exposiciones, trabajamos pues determinados materiales que podamos encontrar para reforzar ese trabajo que se puede hacer en las aulas, en las asociaciones y demás. Y en segundo lugar tenemos la línea de promoción y comunicación, en el cual pues trabajamos desde materiales para redes sociales, para la página web, escribimos artículos, grabamos vídeos, atendemos puestos en ferias en las cuales intercomunicamos con las personas que se acercan y van conociendo un poco más Ecocredit, y sobre todo inventamos cosas novedosas para dar a conocer las finanzas éticas.